Bueno, me escuchan bien, parece. Vamos a empezar entonces con la clase de hoy, ¿sí? Porque acuérdense que hoy empezamos tempranito porque tengo una reunión en un rato en la universidad que tengo que asistir. Así que vamos a empezar. Sale. Les voy a poner para que puedan ver. Vamos a empezar con este Power. Les voy a mostrar el trabajo que van a tener que hacer y si nos da tiempo, vamos a hacer el otro. Cualquier cosita, saben que me paran, me preguntan, lo que sea, ¿sí? ¿Ven bien la pantalla ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces requerimientos y recomendaciones nutricionales. Los requerimientos, esto es un poco un repaso que yo creo que ya hicieron, pero bueno, para evaluar a un niño, ¿sí? Son las mínimas cantidades de nutrientes que un individuo sano debe obtener de los alimentos para conservar la salud y realizar sus funciones como crecimiento, reposición de células y tejidos, actividades metabólicas, etc. Siempre que sea en condiciones óptimas, quiere decir que sea un chico sano, ¿sí? Pues si es un chico enfermo vamos a necesitar otro tipo de requerimientos y agregarle más calorías o más proteínas de acuerdo a la patología que tenga, o no necesariamente van a ser exactamente, vamos a distribuir de la misma manera los macronutrientes, ¿sí? De acuerdo a la enfermedad. En cambio, las recomendaciones son valores sugeridos por grupos de expertos que representan las cantidades de nutrientes que deben aportar los alimentos para satisfacer los requerimientos de todos los individuos sanos de una población. Se expresan como la cantidad de cada nutriente que debe ser ingeridas en un día. Las recomendaciones diarias son un promedio de lo que debería aportar a lo largo de cierto periodo de tiempo o semanas. Entonces, no es lo mismo el requerimiento que específicamente por persona, porque es para un individuo sano y lo que debe comer, que una recomendación que es algo más grupal, digamos. Las recomendaciones dietéticas para la población general tenemos dos grupos de referencia: el Consejo Nacional de Investigación y la FAO-OMS. Generalmente usamos más el de la FAO-OMS. La ingesta dietética de referencia reemplaza las recomendaciones dietéticas permitidas. Son utilizadas para expresar cantidades estimadas de ingesta de nutrientes para ser utilizadas para el planeamiento y evaluación de la dieta de individuos sanos, incluso hasta 4 valores. Es la ingesta estimada para satisfacer el requerimiento de nutrientes de la mitad de los miembros de una población, más o menos. Se utiliza para evaluar la adecuación de ingesta de nutrientes en grupos de población y para determinar las recomendaciones diarias. ¿Y qué son las recomendaciones diarias? Es una ingesta diaria promedio suficiente para satisfacer los requerimientos nutricionales de casi todos los individuos sanos de una población, teniendo en cuenta los diferentes momentos biológicos y el sexo. ¿Sí? No es tan específico como un requerimiento. Se calcula a partir de los requerimientos promedios estimados y si este no se puede calcular, no se pueden determinar las recomendaciones diarias. La ingesta adecuada es el valor recomendado de ingesta diaria de nutrientes basados en ingestas aproximadas de nutrientes observadas o determinadas
experimentalmente por grupos de población formados por individuos sanos. Se utilizan cuando no se pueden calcular los requerimientos diarios. Y la ingesta máxima tolerada es la ingesta máxima tolerada de un nutriente, que después de eso ya puede haber efectos adversos para la salud. Generalmente esto es para los micronutrientes como vitaminas y minerales, ¿sí? O las grasas también, o sea, de acuerdo de todo tenemos una ingesta máxima. Ahora, estas tablitas que las tienen que tener, que no sé si tienen, pero van a necesitarla, igual en el trabajo las puse. Para hacer el trabajo son el requerimiento energético de la FAO 2001. Fíjense que acá tienen en meses y acá tienen en años, ¿sí? Para sacar. No se confundan. Buenas tardes, profe, perdón. ¿Sí? ¿Qué pasó? No, perdón por la demora, entré tarde. Vale. Siempre cuando usemos para hacer un trabajo, yo quiero que utilicen lo de kilocalorías, kilogramos día, ¿sí? Porque es más específico. Entonces yo sé que para un chico de 1 a 2 años, si es niño, tengo que usar 104 kilocalorías, kilogramos día. No voy a poner 570 porque esto ya es para un grupo de niños que, o sea, que alguien lo hizo, que un estimativo es 570 kilocalorías día, ¿sí? Entonces voy a usar las kilocalorías por el peso y eso me va a dar cuántas kilocalorías al día necesita ese niño. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, genial. Estas son las recomendaciones calóricas y necesidades diarias. Es más o menos lo mismo que la tabla anterior, pero es del Consejo de Investigaciones, ¿sí? Prefiero que usen la de la FAOMS, ¿sí? Es la que uso yo. Entonces prefiero que usen esta cuando hagamos un trabajito. Bueno, acá tienen las recomendaciones calóricas a partir de niños de los 10 años, tienen la tasa metabólica por hora, por el factor de actividad, por el tiempo, ¿sí? Es otro, pero vamos a utilizar esta, ¿sí? Que acá tiene hasta los 17 o 18 años. También le vamos a agregar por ahí la actividad física, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos actividad ligera, moderada, intensa? ¿Ah? Esto un poco lo habrán visto, creo. Acá tienen la explicación, la actividad ligera es la asistencia a la escuela, el trabajo escolar, el estar sentado o moverse, la moderada es si se juega o tiene movimiento, si camina, y la intensa si hace deportes. Bueno, las necesidades medias de energía según FAO tienen la cantidad de calorías según la edad, y tienen el factor de actividad física y el tiempo que la realizan, ¿sí? Para calcular el valor calórico a partir de un año de vida son 1000 calorías hasta el año, esta es otra fórmula, más 100 calorías por año que supera el año de vida. Por ejemplo, un niño de 2 años, el requerimiento calórico sería de 1100 calorías porque ya tiene 2, superó el año de vida. Esto pueden utilizarlo, que es un método práctico cuando no tenemos tablas, hasta los 16 años, ¿sí? Pero esto es solamente cuando no hay tablas. Cuando hay tabla, utilizan las tablas. Esto es un método práctico cuando no tienen tabla y tienen que salir del apuro, pueden usar este método práctico. Ahora, las proteínas. Nuevamente, tienen acá esta tablita a partir de los menores de 6 meses, gramos, kilogramos día, de 6 a 12 meses, de 12 a 18 y hasta los 18 años. Vamos a utilizar de nuevo, estoy haciendo macana, gramos, kilogramos día, ¿sí? Porque siempre entonces yo sé de acuerdo al peso del paciente, o sea, no me guío por un estimativo, sino que voy a sacar de acuerdo al peso del paciente. Bien, acá hay otro método, esto es para sacar el agua. Tienen este método que es menor a 10 kilogramos, 100 mililitros por kilo día.
De 10 a 20 es 1000 mililitros más 50 mililitros por cada kilo superior a los 10 kilos. O sea, tienen 11 kilos, le agrego 50, tienen 12 kilos. Si tiene más de 20 kilos, hago 1500 más 20 mililitros por cada kilogramo que supera los 20. Y tienen otra tablita que es mucho más fácil, que la pueden usar, que es la del Consejo Nacional de Investigación, que para mí es más fácil usar esa, no sé por qué estoy haciendo macana cada rato, que es de 0 a 6 meses, consume 700 mililitros al día, asumiendo que este consumo viene de la lactancia materna. De 7 a 12 meses, 800 mililitros al día, asumiendo que acá se empieza a comer, ¿sí? Pero viene de la leche humana más alimentación complementaria y un poquito de agua si tomas jugo o agua. De 1 a 3 años, 1, este es más estimativo y por ahí para no hacer ese cálculo. Si quieren hacer ese cálculo está bien y si quieren usar este también está bien. ¿Van entendiendo hasta acá? Porque yo me... ¿Sí o no? Sí, profe. Bien, genial. Siempre la distribución de macronutrientes, según el Consejo de Investigación, es 50-55 del valor calórico total de hidratos de carbono, proteínas 15-20 y grasas 30-35. Es más o menos igual que para un adulto. Bueno, y eso separa más o menos cuánto de fibra. Ay, ¿por qué hago esto? Cuánto de hidrato de carbono de acuerdo a la edad, cuánto de ácido linoleico, ¿sí? Y linolénico, o sea, omega 3 y omega 9. Me voy a basar en esto, ¿sí? No vamos a complicar tanto, vamos a basarnos en lo que sabemos, basémonos en esto. Ahora, la fibra dietética. Hay dos maneras de sacar fibra dietética. Puede ser esta, sabemos que de 1 a 7 años son 8 a 10 gramos día y de 7 a 10 años 14 a 16 gramos día. O hay otro aplicable a la edad entre los 2 y 20 años, agregar factor 5 a los años de edad. O sea, si tiene 3 años, tengo 5 gramos de fibra más 3, 5, 6, 7, 8 gramos de fibra al día. Y si no, tienen 10 gramos cada 1000 calorías. Ahora, les voy a mostrar el trabajito que tienen acá. ¿Sigo compartiendo? Sí. Y después vamos a pasar al otro Power. Les mostré primero ese por si nos deteníamos hablando o algo y estoy haciendo macana nuevamente. Bueno, tienen estos casitos. Acá les dice todo, ¿sí? Alicia tiene 6 meses y 2 semanas de edad. Asiste con su mamá a la consulta para comenzar con su alimentación complementaria. Se la pesa y al momento de la consulta pesa 7,200 y la talla es de 67 centímetros. Dice, requerimiento energético según FAO-OMS, que ahí le mostré kilocalorías, kilogramos a día. ¿Cuánto es su necesidad hídrica de acuerdo a la edad? ¿Cuántos gramos de proteína necesita al día para cubrir su recomendación? Según la FAO-OMS 2007, identifique en la tabla y realice una breve explicación de cómo son su talla y peso para la edad. En este caso no voy a utilizar índice de masa corporal en ninguno de los dos casos, entonces voy a hacer. ¿Por qué no utilizo índice de masa corporal? Porque es menor de un año. Exacto. Porque son menores de un año. Perfecto. Entonces voy a hacer talla, edad y peso, edad y voy a utilizar la tabla de percentiles, ¿sí? Ahora, utilicen tablas de percentil en el caso de, bueno, Alicia pasa los 6 meses, pero hasta los 2 años, ¿no? O sea, no utilicen de más esas que son, no sé, hay tablas que son más grandes, digamos. Si entran en la tabla de 0 a 6 meses, utilicen la tabla de 0 a 6 meses, si no la que sigue. No utilicen tablas que van hasta los 5 años, por ejemplo, teniendo las otras que son más certeras. El caso clínico 2, dice Javier tiene 4 meses y medio y la mamá asiste al control nutricional porque quiere ver si su hijo está bien de peso, ya que tiene un sobrinito que pesa 1 kilo más y el pediatra le dijo que estaba bien, pero no se quedó conforme.
Al momento de la consulta, Javier pesó 7 kilos 400 con una talla de 64 centímetros. ¿Se entiende? Lo que tienen que hacer. Creo que sí. ¿Quién hay? Sí, profe. Después no quiero problemas. Está el trabajo, pero lo que no sé es cómo, si vuelvo a ver, que me escribieron acá, si se ve, bueno. Voy a volver a ver si están todos. Si están sus nombres, quiero ver, chicos, porque. Bueno, voy a ver cómo hago esto. Voy a crear de nuevo, de última, el trabajo. A ver si me aparecen sus nombres y si no, me lo mandan. Por eso, voy a volver a cambiar el trabajo y si no, me lo mandan por mail. ¿Sí? Porque por ahí si alguno no le anda el aula virtual, me lo pueden mandar por mail. Vamos a ver el otro Power que quedaba. Profe, Sí. el trabajo de práctica también le mandamos al mail. Al mail, mándenme. Yo estoy cargando todos. Ahí les muestro porque tengo pocos trabajos. Dale, los iba a retar. Todos estoy cargando para que nadie se copie. No sé si están viendo mi pantalla, creo que sí. Acá, sí, no los pueden ver nomás, pero todos los que ya me mandaron el trabajo ya están corregidos y cargados acá. Entonces mañana lo charlamos un poquito. Este trabajo, el que van a hacer, lo voy a cambiar nomás. Las consignas son las mismas que el año pasado, pero lo voy a cambiar para que me puedan presentar ustedes ahora. Este trabajito de alimentación va a ser individual. Es individual, sí, 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 porque quiero evaluarlo a cada uno. Perfecto. Quiero ver cómo manejan las tablas y esas cosas. Bueno, ahora vamos a ver este. Que acá me dice. No sé por qué no me deja abrir. No tengo abierto nada. Ahí está. Bien. Entonces vamos a seguir con valoración nutricional un poquito, pero quería mostrarle los otros por si quedaban dudas, había que explicar algo más a fondo. Me tomé el tiempo de hacer lo otro primero. Pero como anduvieron bien, vamos a ir con esto. Bueno, Profe, le consulto. ¿sí? ¿Esta clase se está grabando? Por las dudas, así por ahí si queremos recurrir a la grabación de la clase después, Sí, podemos ver. grabando. Avísenme si no llegan a poder, por ejemplo, ver la clase, porque el otro día había sido que yo subí el link, pero parece que en YouTube no cargó el 100% de la clase de prácticas. Una de sus compañeras me avisó, volví a subir la grabación y la volví a cargar. Entonces cualquier cosita de eso me avisan ustedes, porque por ahí yo me olvido poner público y no les aparece. Me pasó el año pasado. Cualquier cosa que ustedes ven el link y no aparece, inmediatamente me avisan. Ahí está, profe, muchas gracias. Bueno, venga. La evaluación del estado nutricional según la OMS es la interpretación de la información obtenida de estudios bioquímicos, antropométricos y o clínicos que se utiliza básicamente para determinar la situación nutricional de individuos o de poblaciones en forma de encuestas, vigilancias o pesquisa. Identifica los problemas relacionados con la nutrición, selecciona los individuos que presentan factores de riesgo nutricionales y hace comparaciones entre la información obtenida y los estándares confiables. La evaluación del estado nutricional en el caso de un paciente hospitalizado tiene que ser dietética,
antropométrica, bioquímica y clínica. En el caso de un paciente ambulatorio, les diría que lo mismo, porque tienen que saber qué come, qué alimentos les gustan, qué alimentos no les gusta, tienen que tener peso y talla, ¿sí? Tienen que saber los laboratorios, por ahí no se piden laboratorios tan seguidos como en el caso de un paciente internado, pero sí tienen que tener un laboratorio que le va a pedir el médico, no ustedes, obviamente, y clínicamente tenemos que ver cómo está, porque un chico enfermo que venga con fiebre, que venga con vómitos, no lo van a poder recuperar nutricionalmente cuando quieren si hay algo que esté fallando ahí. Va a ser cualitativa y va a ser cuantitativa. ¿Qué es esto? ¿Qué tengo que saber cualitativamente? ¿Qué gustos tiene ese niño? ¿Qué hábitos? Porque hay familias que comen ciertas cosas y hay familias que no, y yo no voy a introducir un alimento en una familia que no le va a cocinar, o sea, de acuerdo a la cultura, a la religión, ¿sí? Si hay algún tipo de rechazo alimentario, alguna intolerancia, cómo le prepara la leche y cómo manipula los alimentos la mamá, eso tenemos que saber porque después vamos a ir viendo con cuántas medidas y todo se pone, porque muchas veces van a ver que diluyen la leche, ¿sí? Un montón. Entonces preparan mal la leche porque ponen, por ejemplo, primero el agua y después la medida de leche, entonces aumentan la cantidad de agua que va por medida de leche y les queda más alto el volumen. En vez de, nosotros decimos 100, pero con las medidas de leche que pesaron me va a quedar 120 la mamadera total y ahí estoy diluyendo la leche. Duración de la lactancia materna, ¿sí? Introducción precoz de la lactancia, la leche de vaca. Por ejemplo, hoy me vino un bebé de 2 meses que estaba tomando, no en todos los casos, pero que le dio leche entera porque no tenía más fórmula. Y porque la mamá le sacó la leche materna, es importante, ¿sí? Reconstrucción de las fórmulas, la frecuencia y cumplimiento de vitaminas y minerales, observar el momento de la comida, porque a veces las mamás dicen no te come nada, pero están esperando que coman un plato gigante y no es así, digamos, o sea, acuérdense que el estómago del bebé es totalmente distinto al nuestro y por ahí ellos esperan que te coma lo mismo que nosotros. Observar el momento de la comida y la impresión de la madre sobre el apetito del niño, que es lo que les venía diciendo. Lo mismo la semi-cuantitativa, ver qué grupo de alimentos consume este niño y ir anotando, porque a veces los padres subestiman o sobreestiman el consumo. Come un montón, también te dicen, y la verdad es que no come nada. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe, todo bien. Bien. La cuantitativa es a veces necesitamos hacer un recordatorio de 24 horas y en casos muy puntuales hacer un registro de ingesta, ver cuánto verdaderamente come ese chico, con fotos o con algo, ¿sí? O pesar el alimento también. Ahora con los celulares por ahí le decimos, bueno, a ver, sacale una foto y después tráeme el plato, por ejemplo, en el que vos le servís. Entonces yo ahí me guío de cuánto comió y cuánto no. La evaluación antropométrica es un estudio útil, sencillo y económico y es lo que vamos a hacer, estudiar las proporciones y medidas del ser humano. ¿Qué tipos de evaluación antropométrica tenemos? La medición transversal, que es única y es del tamaño alcanzado, y la longitudinal, esto es en la tabla, ¿sí? Que vamos a ver, varias velocidades de crecimiento. Y ahí tienen la tabla, ¿sí? La transversal y la longitudinal. Según acuerdo si es peso, talla, edad. Y acuérdense que siempre el niño tiene que estar dentro de la tabla. Para poder medir en estas tablas necesitamos un índice, un indicador, una población de referencia, un punto de inclusión o de corte, que es un criterio de normalidad, y un diagnóstico. O sea, de acuerdo a qué necesitamos saber, vamos a tener una tabla.
¿Qué medidas antropométricas conocemos? El peso, la talla, el perímetro cefálico, los pliegues cutáneos, que no siempre se miden, y la circunferencia del brazo. Y podemos incorporar, de acuerdo a la edad del niño, la circunferencia de la cintura. Un índice o un indicador es una medición que puede ser peso-talla o perímetro cefálico, relacionado con la edad, la talla o el sexo de un individuo. Tenemos peso-edad, talla-edad, índice de masa corporal-edad, longitud corporal-edad. ¿Qué evalúa cada uno de estos? El peso-edad, el peso del niño en relación con un grupo de niños de la misma edad, o sea, es una población de referencia. ¿Y qué déficit detecta? Es una desnutrición global que en general es aguda. En forma aislada no permite distinguir tipos de malnutrición, ¿sí? O sea, no es que yo agarro un chico y digo, bueno, este chico según el peso para la edad está desnutrido. Bueno, pero tengo que hacer un seguimiento a ese chico y ver cómo está, porque por ahí me dan un percentil 3, 3, 3, pero después va aumentando ese percentil. Sí, estaba en un bajo peso, pero también tengo que ver la talla de edad, o sea, no puedo decir solo por el peso de edad que ese niño está desnutrido. Tengo que evaluar con otro medidor más, que en general es la talla. La estatura del niño en relación a la estatura esperada para niños de la misma edad en población de referencia. Y se asocia con desnutrición crónica. ¿Por qué se asocia con desnutrición crónica? Porque la talla se va a ver disminuida si este chico ya tiene una desnutrición que viene desde hace tiempo. O sea, no es algo que se va a notar enseguida. Perfecto. Porque la desnutrición afecta a la talla. La desnutrición en un largo tiempo afecta la talla, ¿sí? No es lo mismo una desnutrición aguda, que por ahí el chico está con vómitos, con diarrea y baja de peso de golpe, que eso lo puedo ver con el peso de edad, pero la talla va a ser acortada después de un periodo de desnutrición crónica, ¿sí? Ahí recién vemos la talla afectada. Si no vemos cuando es una desnutrición aguda, por algo en particular, vemos solo el peso afectado. Y el índice de masa corporal le da el peso del niño en relación a la propia estatura. A veces esto es un indicador de que quedó acortado o una desnutrición aguda. ¿Qué pasa? Si tiene la talla acortada y el peso acortado, este niño va a estar compensado. Entonces su índice de masa corporal no les va a dar bajo, porque tenía la talla baja y el peso bajo. Entonces decimos que es un niño compensado. ¿Se entiende? ¿Cómo, profe, puede repetir? Que si el chico, por ejemplo, viene al consultorio y está con una talla baja, pero a la vez tiene un peso bajo y ustedes hacen un índice de masa corporal y les da normal. ¿Qué significa eso? Significa que el chico quedó compensado, o sea, no pueden pedirle a un chico con una talla que ya quedó acortado, que ya pasó los 3 años, ya no puedo recuperar esa talla, por ejemplo, hablamos de un nene de 5 o 6 años. Yo de la talla de ese niño, ya lo que perdí, no la voy a poder recuperar. Acuérdense que la recuperación de talla, todo lo que se da en el primer y segundo año de vida, una vez que pasa esa edad, yo no la puedo recuperar. ¿Se acuerdan de la clase anterior? Ahí están todos mudos. A ver si me están escribiendo. ¿Se acuerdan que en la clase anterior dijimos que el chico, una vez que pasamos los 2 años de edad, yo ya no puedo recuperar esa talla que perdió, porque al año de edad de ese niño ya tuvo que haber crecido el doble y a los 2 años el triple del nacimiento, ¿sí o no? Sí, profe. Entonces, cuando perdimos eso ya no vamos a recuperarlo, ¿sí? O sea, es muy difícil. Entonces lo que tengo que buscar es que ese niño llegue a un peso adecuado a la talla con la que quedó, que va creciendo, o sea, obviamente va a ir creciendo, pero no puedo pretender que un chico con una talla baja para su edad pese lo mismo que un chico con una talla normal para su edad. Entonces lo que voy a buscar es que su índice de masa corporal me dé normal, me dé un percentil 50. Eso va a querer decir, por ejemplo, si el niño
tiene una talla baja, pero a la vez un peso bajo para la edad, pero cuando evalúo el índice de masa corporal me da bien, quiere decir que está compensado. ¿Se entendió ahora o no? ¿O compliqué mucho? Sí, profe, ahí entendí mejor yo al menos. Sí, profe, entendí. O sea, se va a buscar que mejore la cuestión de la masa muscular. Claro, voy a buscar que tenga un peso acorde a su talla, ¿sí? Ya lo que acorté. Correcto. ¿Sí? Y ahí digo entonces que el niño está compensado. Por eso es tan importante la recuperación en la talla antes de los 2 años de vida. Es como decir que de ese punto, o sea, desde ahí en más, preocuparse, digamos, a futuro, no por lo que ya perdió. Claro, y después de los 2 años de vida, me acuerdo los auriculares porque hay un lío acá, es muy difícil volver a recuperar lo que se perdió. Sí, ahora tengo que ir ganando lo que sigue, pero ya no voy a poder tener por ahí la talla adecuada para la edad, o me va a quedar un niño en un percentil 10 o en un percentil 3 y no me va a quedar un niño en un percentil 50 como tendría que haber sido si era un niño bien nutrido. Que ahora me escuchan, pregunto porque me puse los auriculares. Sí, profe, se lo escucho. Entonces, cuando ustedes van a ver mucho eso, cuando trabajen con chicos desnutridos, que por ahí ya llegan a los 2 años, 3 al consultorio con talla baja, y bueno, ahora hay que ir ganando lo que nos queda, ¿sí? Bueno, medidas. Peso corporal, talla, perímetro cefálico, pliegue cutáneo y circunferencia braquial. De nuevo, no hacen diagnóstico por sí solas, necesito tener por lo menos más de una, peso, talla, ¿sí? Índice de masa corporal, indicadores, peso, edad, talla de edad, índice de masa corporal. Si yo sé el peso, pero no lo comparo con la edad, o sé la talla, no la comparo con la edad, no me sirve de nada saberla si yo no estoy volcando esos datos en una tabla que me digan cómo está ese niño. Y el seguimiento, acuérdense de lo que dijimos en la clase pasada, que el seguimiento más importante es seguir a ese chico a lo largo del tiempo, no compararlo con otro, sino yo agarro a este chico y lo sigo, a ver si va progresando, cómo va su talla, cómo va su peso, ¿sí? Seguirlos, nunca comparemos con este chico con otro, tengamos una tabla específicamente para él. Bueno, estos indicadores o índices se hacen en base a una población de referencia y nos permiten clasificar al niño en categorías diferenciando distintas dimensiones corporales y tipos de déficit o exceso. Estas tablas, digamos, se hacen de acuerdo a una población de referencia. La OMS ha elaborado nuevas referencias de uso internacional para valorar el crecimiento de lactantes y niños pequeños de 0 a 5 años sanos alimentados según recomendaciones de la OMS, realizadas a partir de un estudio multicéntrico llevado adelante en varios países. Los estándares de la OMS representan el crecimiento normal bajo condiciones ambientales óptimas y pueden ser utilizados para evaluar a toda la población pediátrica más allá de la etnia, el nivel socioeconómico y el tipo de alimentación. ¿Por qué? Porque a veces la talla de un niño era distinto de un país al otro, ¿sí? Si se acuerdan de la clase pasada, siempre teníamos que ver eso también, de acuerdo a qué país era. En cambio, la OMS tomó varios países y volcó en estas tablas. El Ministerio de Salud de la Nación y la Sociedad Argentina de Pediatría adoptaron el uso de nuevas curvas de individuos y poblaciones de niños de 0 a 6 años. Bueno, el criterio de normalidad o el punto de corte es un límite a partir del cual un individuo considera con crecimiento normal o anormal según la población que tomamos de referencia, ¿sí? Esto es explicar las tablas básicamente para que las entiendan mejor. No es que estoy hablando nada chino, ustedes ven las tablas, si ven las tablas van a ver que es lo que estoy hablando, ¿sí? Un ratito.
Entonces, hasta acá, si ustedes ven las tablas, van a ver de lo que estamos hablando. Voy a mirar, porque algunas me escriben por cosas y yo no tengo. Bueno, pero hasta ahora parece que van entendiendo. Tenemos las tablas, la de Z-Score, que es la que menos utilizamos, y las de percentil, que es la que sí utilizamos. Y que conmigo van a utilizar las de percentiles porque es la que yo utilizo siempre y prefiero que utilicen esa. Bueno, el score es la distancia que se encuentra un individuo respecto al centro de la distribución normal. Nos indica en qué medida se aleja de un valor determinado del percentil 50, más o menos lo mismo, la misma explicación. El percentil indica la posición de un individuo en una distribución de referencia, permitiendo expresar en qué porcentaje iguala o excede al grupo. Ahí tiene la de Z-Score, ¿sí? El percentil 0 es nuestro punto de referencia, que sería lo mismo que en la otra, el percentil 50. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico en menores de un año? Si tiene un percentil mayor a 10, digo que está normal, lo continúo viendo. Si tiene un percentil entre 10 y 3, evalúo la velocidad de crecimiento, investigo si hay factores de riesgos personales y familiares, hago un seguimiento más frecuente y hago un apoyo alimentario. ¿Sí? O sea, lo continúo viendo, no hago el seguimiento así como, bueno, nos vemos el mes que viene, sino que indago un poco más, veo cómo puedo apoyar a esa familia, veo si tienen alimentos o no, en qué puedo ayudarlos, cómo puedo enseñarles las preparaciones de la comida. Eso es bacán. Y si está debajo del percentil 3, investigo factores de riesgos personales y familiares, hago una evaluación clínica en profundidad y descarto algunas causas que pueden ser una desnutrición secundaria, alguna patología, alguna enfermedad, lo mando al pediatra, que vaya al pediatra y que vea, que lo mande a hacer estudios, que lo mande a hacer análisis, hago un seguimiento más frecuente y a veces necesitan algún apoyo extraalimentario, ¿sí? De acuerdo a qué les salen en esos estudios, si es de acuerdo a alguna patología, ese bajo peso, o simplemente es una desnutrición por sí misma y tengo que suplementarlo con alguna fórmula, o agregar, por ejemplo, a la leche entera, bueno, este es el menor de un año, o agregar, por ejemplo, a la fórmula de continuación, le puedo agregar aceite, ¿sí? Eso lo vamos a ver cuando veamos fórmulas, o concentrarla, ya poner una medida más en la leche, ¿sí? Entonces, cuando esto los va a ayudar a evaluarlos a ustedes. ¿Se entiende? Digo por qué. ¿Sí o no? Sí, por ejemplo, en el caso de la leche líquida, muchas veces se le aumenta a cucharadas de leche en polvo, justamente es para eso, para reforzar, ¿no? Claro, eso pueden hacerlo cuando toma leche entera, o sea, a partir del año, pero en este caso, Claro, menos de un año, lo que van a hacer, claro, menores. si tienen leche en polvo, le van a agregar una media más, o a veces compran la líquida, la Sanco BB2, y le agregan una media en polvo. Y si no, lo que hacemos es, en vez de poner en 100 mililitros 3 medidas, que sería lo correcto, pongo 4. ¿Sí? Lo mismo que me estás diciendo vos, solo que lo hago en las leches de acuerdo a la edad. De acuerdo a la edad, ahí está. Toma mamá de teta, ver por ahí cómo le está dando la teta, las técnicas que le hace, cómo empezó con la alimentación complementaria, ¿sí? Ver si puede agregar aceite a todas las comiditas de la alimentación complementaria, todas esas cosas vamos a ir indagando en el percentil 3. Y en el percentil 10 a 3 también se lo sé. En cuanto a la talla, arriba del percentil 3 es normal, debajo del percentil 3 es baja talla. ¿Por qué aunque caiga en el percentil 310 ya es normal? Porque puede ser un chico que tiene una baja talla familiar, pero que va a estar dentro de la tabla. O sea, también evalúen eso, o sea, no se asusten. Puede ser un chico que tendría que haber tenido un percentil 70, pero va a ir creciendo de a poco. Entonces, con que ya esté arriba del percentil 3, está normal en menores de un año. Debajo del percentil 3 tengo que evaluar la velocidad de crecimiento, o sea, lo voy a citar todos los meses y voy a ir poniendo. Definir si es activo o secuela. Si es un prematuro, obviamente va a tener una talla baja para la edad, entonces tengo que ver si es por eso, tengo que ver si hay otra patología, si está debajo del percentil 3.
Evaluarlo clínicamente en profundidad, lo cual se van a poner en contacto con el pediatra, y ver si hay algún otro diagnóstico para la baja talla de ese niño, ¿sí? Pero siempre van a seguirlo más puntualmente este niño con baja talla. Recuerden, este es menores de 1 año, recuerden que hasta los 2 años tenemos tiempo de recuperar esa talla, entonces veamos por qué tiene baja talla. Y lo mismo que hablábamos del peso, cuando es prematuro, a veces conviene ver la talla de acuerdo a su edad corregida, ¿sí? Bueno, tienen acá otro rango de decisión, ¿no? Si está normal, arriba del percentil 3, la talla baja debajo del percentil 3. El índice de masa, esto es de 1 a 5 años, por eso evaluamos índice de masa. El percentil 3, bajo peso o bajo peso con baja talla. Riesgo de bajo peso con baja talla. Normal y talla baja puede ser, ¿sí? De acuerdo a lo que tengan. Acá tienen, si es bajo del percentil 3, bajo peso con baja talla, riesgo de bajo peso con baja talla y talla baja. Esto es la talla. Si tiene talla normal, pero el índice de masa corporal debajo del percentil 3 tiene bajo peso. Si tiene talla normal y el índice de masa corporal entre 3 y 10 puede llegar a tener bajo peso, lo controlo más exhaustivamente. Si tiene el percentil entre el 10 y el 85 de peso, para la talla me da normal, que era lo que les decía, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Les pregunto cada rato porque ellos me dicen, porque yo sé que por ahí me emociono y hablo, o leo y hablo, me paso muy rápido. Bueno, lo mismo y seguimos con esto. Cuando hay sobrepeso y obesidad, ¿sí? Entre el 85 y el 97 es sobrepeso, tenemos menos complicaciones y tengo que hacer una prevención primaria, implementar el estilo de vida saludable y aumentar la frecuencia de controles por crecimientos. Si el percentil está arriba del 97, tengo que considerar que es obesidad, tengo más complicaciones y lo voy a derivar al servicio de nutrición. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a tenerlo en el consultorio al chico cada 15 días. Pero si ustedes dan una charla y ven un chico con sobrepeso, pueden hacer una prevención primaria diciendo, bueno, vamos a empezar con cómo es la alimentación saludable, igual se puede ir al servicio de nutrición, ¿sí? Pero un chico con obesidad va a necesitar por ahí algunos laboratorios, a ver cómo está la glucemia, si tiene o no una cetosis nírica, no sé, una insulina resistencia, si tiene los laboratorios de colesterol y los triglicéridos como están. Acuérdense que ahora los chicos de 8 años, bueno, no sé si lo sabían, pero ya tienen el colesterol elevado, ya tienen a veces más de una patología, un síndrome metabólico, ¿sí? Que quiere decir que tiene la glucemia elevada, o una insulina resistencia, colesterol y triglicéridos. Entonces, ya hablamos de enfermedades que quizá el adulto las tenía antes y que ahora se está viendo muchísimo en los chicos. Entonces es importante captar esto y empezar a tratarlo. Y bueno, si tengo un chico de percentil de 10 a 84, tengo que ver si tiene algún factor de riesgo para obesidad o no. Si tiene factores de riesgo, que por ejemplo lo ven al chico con los 2 padres y ven 2 padres obesos mórbidos, ya empiezo con una prevención primaria, ya empiezo a implementar un estilo de vida saludable, aumento los controles, la frecuencia de controles por crecimientos. Y si ven que no tienen factores de riesgo para obesidad, que es un chico activo, que los papás lo mandan a hacer actividad física, que comen sano. Profe, ¿Sí? yo le pregunto una duda. ¿La obesidad es genética o es por culpa de los padres que le dan una mala alimentación a sus hijos? Mira, genética como genética sí tenés una predisposición, pero si vos tenés 2 padres obesos mórbidos que comen mal, probablemente el chico empieza a comer mal. O sea, vos tenés una predisposición genética que el niño tenga porque tenés el gen, pero si vos a esa predisposición genética no es que no se la puede cambiar. Si vos empezás a adquirir un estilo de vida saludable y haces actividad física y eso, lo podés cambiar desde chico. Pero yo generalmente veo al niño obeso
con padres obesos. Entonces ahí la educación alimentaria es para toda la familia, ¿sí? Porque preguntás por alguien puntual. Sí, porque conozco un caso, por ejemplo, que la mamá tiene sobrepeso, pero el padre no. Y Bien, la nena va, digamos, por el mismo camino de la mamá. bien, la mamá es la que cocina, entonces habría que ver qué es lo que le está dando esa niña a la mamá, si hace actividad física o no, ¿sí? Ahí es, porque por ahí el hombre, como se va, tiene más movimiento que la mujer, vean que los hombres por ahí se juntan a jugar al fútbol con los amigos, que por ahí no hacen mucha actividad física, o se mueven, o salen a trabajar y la mujer a veces se queda en la casa, ¿sí? Y todo eso predispone a que el hombre a veces sea más flaco que la mujer, o genéticamente también, hay gente que es flaca siempre, pero igual hay que evaluarlo los laboratorios, pues hay flacos con colesterol por mala alimentación o con triglicéridos altos, ¿sí? Entonces evaluemos eso. Pasa que si no te da para meterte mucho, espera que te consulten, ¿sí? No es que, porque a veces cuando la familia no quiere cambiar, no quiere cambiar. ¿Está? Claro, claro. Uno no le puede obligar. Claro, exactamente. A veces necesita también, no muchas veces, Profe, se escucha un ruido. sí, voy a ver si cambio de lugar, chicos, porque no sé, genialmente vinieron hoy a arreglar un portón. Así que me voy a cambiar de lugar. Espérenme un ratito, me voy a ir a otro lado. Todos lados se escucha. Bueno, acá creo que estamos mejor. Bueno, ahora un ejemplo es un niño de 2 meses de edad que pesa 6 kilos, tiene una longitud corporal de 68 centímetros y se realice la valoración nutricional, pero más o menos está hecho. Vamos a usar las curvas de la OMS, que son las que tienen, ¿sí? Indicador vamos a hacer peso de edad, talla de edad. Los puntos de corte de peso eran mayor a percentil 10, o sea, tenía un normopeso. Y la talla para la edad era mayor a percentil 3, entonces tenía talla normal, ¿sí? Entonces el niño es eutrófico, ¿sí? Quiere decir que está normal. Cuando ven la palabra eutrófico es que ese niño está sano, no tiene ningún problema. El peso para la edad, 50 a 75, normal peso. Y bueno, lo importante, como les decía siempre, ayer y hoy y siempre, es evaluar el mismo niño en las distintas etapas de la vida. Bueno, esto es lo que hablamos. La Organización Mundial de la Salud ha elaborado nuevas referencias de uso internacional para valorar el crecimiento de lactantes y niños pequeños de 0 a 5 años. Hicieron un estudio multicéntrico que agarraron niños de Estados Unidos, Noruega, India, Brasil y distintos países para hacer estas tablas. Por eso es que se pueden utilizar estas tablas en distintos lugares porque agarraron poblaciones de distintos países. Bueno, eso muestra. ¿Qué tomaron para hacer estas tablas? Tomaron madres dispuestas a seguir recomendaciones relativas a la alimentación, la nutrición óptima, leche materna exclusiva hasta los 6 meses, leche materna hasta el año más alimentación complementaria a partir de los 6 meses de edad. Agarraron mamás que nos gustarían a todos, digamos. Presencia de un nivel socioeconómico alto y ausencia de condiciones medioambientales desfavorables que limiten el crecimiento de los niños. Nacidos a términos con edad gestacional mayor o igual a 38 semanas y menor a 42 semanas. Embarazo no gemelar, ausencia de enfermedades perinatales importantes, madres no fumadoras ni antes ni después del parto. Bueno, agarraron 1.743 niños, ¿sí? En el estudio longitudinal. Esto es de las tablas, lo cual no nos interesa mucho. Vamos a seguir. Tipo de curvas tienen el peso para la edad de 0 a 6 meses, de 0 a 1 año, de 0 a 5 años, ¿sí?
Talla para la edad de 0 a 24 meses, de 0 a 5 años y de 5 a 19 años. El peso para la altura de 2 a 5 años y el índice de masa corporal de 1 a 5 años y de 5 a 19 años. Eso tienen todas las tablas que yo las subí y tienen el librito, que yo digo el libro verde de la SAP, pero es el mismo que le habían dado en primer año, es la evaluación del crecimiento en niños. ¿Sí? Tienen en PDF, que se lo subí yo, y tienen que habían dado con Constanza. ¿Todos lo tienen? ¿Cuál, profe? Sí, Disculpe. profe. Bien. El libro, Evaluación de crecimiento. evaluación de crecimiento del niño sano, tienen ahí en el aula, y tienen también, ahora cerré el aula parece, y tienen también el que le habían dado ya en su momento en primer año, creo. Si no lo tienen en el aula. Bueno, y estas son las tablas que ya las conocen y que ya les digo de nuevo, tienen todas las tablas, niños y niñas. Y bueno, si necesitamos medir la circunferencia de la cintura, es una buena correlación con la grasa intraabdominal, siempre se referencia a edad y sexo, debe medirse en el mismo sitio donde se midieran los pacientes con los que se construyó la tabla que se vaya a usar. Y se puede medir en 4 sitios diferentes: borde superior de cresta ilíaca, punto medio entre cresta ilíaca y décima costilla, ahí tienen donde está la cresta ilíaca, ¿sí? Uso el ombligo como punto de referencia, o la cintura mínima, la cintura alta sería. También tienen las tablas de circunferencia de cintura en el libro de la SAP. Siempre la medimos en el mismo sitio para seguir evolución. Registro un valor y sitio donde se midió. Uso tablas de referencia correspondiente al sitio de medición. Tengo que medir la circunferencia de cintura con el individuo de pie, una posición anatómica correcta, ambos brazos al costado del cuerpo, y tiene que respirar y expirar, y ahí medir la cintura para que sea correcto. Y para el diagnóstico de síndrome metabólico se recomienda la siguiente referencia realizando la medición en la cresta ilíaca, que es acá, ¿sí? Ahí les puse la fotito de la cresta ilíaca para ver síndrome metabólico. Entonces, circunferencia de cintura medimos generalmente cuando tenemos niños obesos, para evaluar a ver si el riesgo y para que vaya bajando ese, porque acuérdense que a mayor cantidad de panza, digamos, por así decirlo, mayor riesgo cardíaco hay también, ¿sí? Por eso si ven en el adulto, el adulto es más panzón que los hombres, nosotros tenemos un poco más en la cadera, entonces tienen más riesgo cardíaco. Y acá tienen una de las tablas, ¿sí? Según la edad, cómo deben ser la circunferencia de cintura. Percentilos como las tablas comunes, ¿sí? ¿Cuánto sería la circunferencia de cintura ideal? Percentil 50 de acuerdo a la edad del niño. Bueno, esta es otra tabla. Hacemos una conclusión final. Las tablas de crecimiento son una herramienta y como tal tienen su alcance y limitación, no es para todos los niños igual. Esto es para niños sanos, estas tablas son para niños sanos. Constituye una referencia o estándar de comparación y como todo instrumento en medicina, el verdadero valor de la tabla lo establecerá el personal de salud con su uso clínico cotidiano. No olvidemos, el mejor control de niños es el mismo niño a lo largo del tiempo. Estos son algunos valores bioquímicos que se los dejo por si algún día tienen que ver algún análisis, pero ustedes no hacen análisis, sino que los hace el médico, ¿sí? Es para tener una idea porque viene el mamá y tipo, bueno, a ver si a algunos les llama la atención, igual siempre vaya al pediatra, ¿tá? Pero bueno, es para que sepan más o menos los valores de referencia. Ahora, el blanco... Eso, profe, esos serían valores de referencia normal. Normal, exacto. Ajá. Pero no... ¿Para qué edad sería eso? Es más para niños. Fíjense que el colesterol acá es menor a 170 y en un adulto es mayor hasta 200, ¿sí? Sí, vean. Fíjense que el triglicérido es hasta 100 y en el adulto es hasta 150. Así que no es lo mismo el niño que el adulto. Pero como les digo, ustedes en general no deberían ver los análisis. Por ahí uno los ve de chusma y ve algo raro y le dicen, ya se lo lleva al pediatra, ¿está?
Entonces esto por eso tienen que es para niños. El de adultos nosotros... O algunos buscan en internet y Claro, no, por favor, que no hagan eso al pediatra. Pasa que ahora en los centros de salud nos está viendo pediatra también y eso complica un poco la existencia. Pero bueno, por si son chusmas. Ahora, el blanco genético pasa cuando lo sacamos, cuando no podemos sacar, cuando necesitamos saber cómo va a ser ese niño, por si es un niño cortado, cómo debería haber sido la talla de ese niño a los 18 años, ¿sí? Uso el blanco genético para eso. Se utiliza para pronosticar la talla a los 18 años del niño. En cualquier momento se puede predecir la talla porque se supone que está influenciada por lo genético. Entonces hago la talla del papá más la talla de la mamá sobre 2. Ahí, si es más nena, a esa talla que me va a dar, que no tengo mi calculadora acá porque me moví de lugar, aumento, si es nena, bajo 12,5, o sea, la talla que les daría, resto 12,5, y si es varón, sumo 12,5. Bueno, y tienen, después si suman más menos 8,5, le da la talla más estimativa, digamos, en vez de sumar el 12,5 lo que hacen es, para ser más perfecto, le suman el 8 o le restan 8,5, que eso es para confundirlo, así que fíjense esto. Es el rango genético esto, o sea, es como para ser más específico, son los puntos de corte, digamos, bueno, puede tener hasta o puede tener, pero con que sepan el blanco genético cómo se saca, ya está. Y acá hay un ejercicio, que yo no tengo la calculadora, pero lo pueden hacer. Si tienen la madre con 165 y el padre con 185, si alguno tiene el celular a mano me lo hace, ¿cuánto les daría? Vamos a hacer esto. ¿Cuánto les daría el blanco genético? Si es un varón, por ejemplo. Y primero común. ¿cuánto dijo, profe? Ahí. ¿Puede mostrar el...? Sí. Tiene 1,65 más 1,85, hagan en centímetros, sobre 2, ¿cuánto les da? 257,5. O sea, dividido 2, ¿hiciste? Sí, Bien, lo tengo acá. 165 más 185 dividido 2 da 257,5. Ay, difícil, no sé. Esperen, voy a buscar mi calculadora. Aguarden. $187,5 si es varón. Claro, a mí me faltó restar nomás. Pero no me mostró cuánto tenía que restar. 12,5 si es varón, sumar, y 12,5 si es mujer, restar. Sí, me fui. Pero, ¿cuánto te dio? ¿175? Si es varón, 187,5. Bien, eso sí. ¿Y si es nena? Ya le digo. $162,5. 162,5. Ahí está, perfecto. Sí, yo me fui a buscar la calculadora, pero sí te dio igual que a mí. Bien. Y ahora lo que te dice el rango genético es que para ser más específico, como un punto de corte, podés hacer en vez de el más y Con el el ¿sí? 8,5. 8,5 y entonces haces otro punto de corte. ¿Se entendió? Porque me asustó cuando dio 2 metros y pico. Dije, yo estoy mal. No. Bien. Profe, lo del 8,5 no entendí bien. Es un punto de corte, como por decirte, tú. Voy a compartir de nuevo porque creo que dejé de compartir. Bien. Hicimos acá. Es como decir, tu percentil 50 es el que dice tu compañera, ¿sí? Pero te hace otro punto de corte
más específico para decir, bueno, como decir, bueno, este es un percentil 25, puede no llegar a ese 12,5 extra, pero generalmente va a llegar a este 8,5 menos. Entonces, si teníamos 1,75 más 8,5, bueno, 175, ¿no es 180. cierto? Sí, queda 183,5. Claro, va a llegar a 180. Entonces, no, por ahí no mide 1,87 ese valor, pero casi seguro debería llegar a 1,83 m. ¿Sí? Mm, Como otro Ah, claro. porcentaje más que te hace para... Por eso si con que ustedes se manejen con el blanco genético, ya está, ¿sí? No se compliquen la vida con el rango genético. Manéjense con el blanco y dice, bueno, más o menos deberías llegar si es varón a esto. Si llegas a la altura de tu papá, está bien también, ¿sí? Pero lo ideal es que vos llegues, esta sería tu altura máxima si vos haces deporte, te alimentás bien y todo eso, Profe, ¿sí? ¿esto nos separa familias como el grupo sanguíneo? Ay, no, espero que no. Tienen que preguntar bien. Si no están seguros que el padre es el padre, ustedes no pregunten estas cosas. Hablen solo con la mamá en privado de último. Puede pasar, Ah, bueno, listo, entonces. puede pasar que, bueno, no, tipo, si no es necesario, no averigüen el blanco genético. Solo si es necesario porque la mamá por ahí viene asustada y le pregunta, mi hijo es muy chiquitito. Entonces primero le preguntan, ¿y cómo es la mamá? ¿Cómo? Bueno, yo te estoy viendo, vos, por ejemplo, es chiquita. Bueno, pero vos sos chiquita. ¿Y el papá cuánto mide? Ay, no, la verdad que no sé. Me pasó varias veces, no sé, porque hace mucho no lo veo al papá. Y bueno, entonces, bueno, de acuerdo a eso va a depender, ¿sí? Si el papá está ahí cerca de usted, bueno, va a llegar a este peso, digamos. O sea, evalúen un poquito la familia antes de mandarse de lleno, porque después me pasó varias veces, quedan como, no, bueno, perdón. Sí, Constanza, por ejemplo, nos llegó a decir que, por ejemplo, con el problema de la talla, si es alto para la edad o si es talla baja para la edad, que antes de hacer un diagnóstico, por ejemplo, que miremos a los papás Claro, o sea, la también. idea es que el niño esté en el percentil 3 por lo menos para la talla, ¿sí? O sea, yo digo, bueno, los papás son bajos, pero ¿cuán bajos son? O sea, la idea es que ese niño esté en el percentil 3 para la talla, por más bajo que sean los papás, o sea, que tenga una talla normal. No va a llegar a un percentil 50, pero por lo menos que esté dentro de la curva, ¿sí? Y más si yo tengo la posibilidad hasta los 2 años de recuperarlo. Porque yo tengo papás que miden la mamá 1,50 y el papá 1,55. Y el nene por lo general me da entre un percentil 3 y un 10. No voy a esperar que ese chico maneje un percentil 50 porque los padres son chiquitos. Pero sí que por lo menos entre en la tabla, ¿sí? Bueno, profe. Muy bien. Sí, dale, te les digo, no se manden de lleno porque pueden quedar mal. Bueno, ¿se entendió? Tienen la tarea, tienen todo. Ahora yo arreglo lo de la tarea. Así que me lo suben al aula o me lo mandan al mail. Y lo de mañana también me lo mandan al mail y yo estoy subiendo, como les mostré, todos los trabajitos. Profe, ¿este trabajo se entrega cuándo es? ¿Tiene fecha para hoy? No, los trabajos estos yo siempre le doy una semana. O sea, la semana que viene ustedes me entregan este trabajo. Lo mismo que pasó con el de prácticas. Tienen siempre una semana para los trabajos. Para la clase que viene tienen que estar todos subidos los trabajos antes de la hora de la clase. Está, profe. Profe, Gracias. ¿Sí? profe, disculpe, justo se me cortó una parte, en un momento el internet y no escuché la parte del trabajo. ¿En dónde lo subió? Está en el aula virtual. Yo ahora lo voy a poner bien para que ustedes lo puedan subir porque la consigna es igual a la que di el año pasado, pero lo voy a poner para que ustedes puedan subir bien sus trabajitos, ¿sí? Ah, bueno, Todo gracias. en el aula virtual. Si a alguno no le ando el aula virtual, me manda un mail y yo le envío a su mail, ¿sí? Bueno, profe. Bien. Bueno, chicos, nos vemos la clase que viene entonces. El trabajo creo que es fácil. Cualquier duda tienen mi número de teléfono, tienen el aula virtual donde me pueden escribir, ¿sí? Mañana vemos los trabajitos, pero tengo solo 3 trabajos de prácticas, así que mándenme. Y ya les hago un link de tarea. Tienen todo ahí todos los power que vimos están todos en el aula virtual. Profe, ¿usted corrige los trabajos y sube al aula?
Los trabajos ya subí al aula y ya los corregí, solo que están en ocultos. Mañana los desoculto, ¿sí? Bueno, nos vemos mañana a Bueno, las 5:30, chicos. Tienen el link, igual lo vuelvo a poner ahí en el grupo. Solo esta clase fue para que me dé tiempo ahora a comer algo antes de irme a la reunión y ir a la reunión. Nos vemos mañana a 5:30. Chau, chau. Chao, profe, Chao, gracias. profe.